se le rompe el cuchillo, si no tenía alguien en el medio la mataba. Pero bueno, es muy técnico, la discusión es jurídica, es imposible de llegar a un acuerdo porque hay distintas miradas para esta calificación de la tentativa de homicidio, hasta quien se ampara en esto de, bueno, si las lesiones fueron leves. Claro, porque se basa en lo que pasó. ¿Viste como lo que dijimos el otro día del robo? ¿Te acordás? Sí. Vos vas a hacer una denuncia porque intentaron robarte, pero dice, ¿pero le robaron? No, entonces, bueno, ¿qué denuncia va a hacer? Bueno, para mí intentaron robarme, o sea, le cuento que es en esta esquina, es peligroso, ¿viste? Y no puedes hacer la denuncia. Yo no con sorprenderme por la edad, digo, más allá de la discusión que se vuelve a plantear ahora otra vez respecto a la edad de inimputabilidad, más que la edad, el plan me impresiona, ¿no? Esto de teniendo montar... 14 años, sí. Bueno, esta es, digamos, la inquietud y por eso la comunicación telefónica con la fiscal que interviene en el caso, porque es la instancia judicial. Y desde lo psicológico, Luis Grach, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Vos siempre nos ayudás a pensar un poco más allá de los hechos. ¿Cómo interpretás la acción de este adolescente de 14 años? Apenas 14 años. Bueno, nosotros sabemos que el desarrollo del respeto por la autoridad es algo que se adquiere desde muy temprana edad. No es que una persona empieza a respetar la autoridad a partir de la adolescencia. ¿Y cómo aprende un sujeto a respetar la autoridad? Desde muy temprana edad, según el modelo de crianza que ha tenido. Si este chico, supongamos, sus padres han pasado grandes privaciones o han tenido una vida muy lujosa, de pronto sienten que quieren gratificar a ese hijo, quiere que ese hijo no sufra ninguna frustración, quiere que ese hijo sea tan feliz como fueron ellos, o quiere que los hijos no sufran ninguna de las frustraciones que tuvieron que sufrir ellos, y desde muy temprana edad lo gratifican excesivamente. Cuando un niño es excesivamente gratificado, lo que se consigue es un sujeto poco tolerante a la frustración. A nadie le gusta que lo reprueben en un examen, a nadie le gusta sacarse una mala nota, y ese es uno de los motivos por los cuales un sujeto puede cometer un acto de esta naturaleza si desarrolla a lo largo del tiempo un severo trastorno de la personalidad por la cual desafía y no tolera ninguna frustración, ningún obstáculo que se interponga en su vida. El otro motivo también por el que puede suceder esto es cuando un niño ha vivido sometido a padres excesivamente tiránicos. Cuando está sometido en exceso de frustración, ese chico va juntando un nivel de resentimiento a lo largo de la vida, por lo cual en algún momento explota. O sea, nos encontramos aquí con ese difícil, justo término medio que es no gratificar excesivamente a los hijos porque los volvemos poco tolerantes a las frustraciones, ni tampoco ser demasiado autoritario ni demasiado rígido, porque hay un momento en la adolescencia donde el niño se revela frente a la autoridad de los padres y frente a la autoridad en general. En general, la historia de la humanidad muestra que los grandes revolucionarios eran gente joven, eran adolescentes. ¿A quién se manda la guerra? Se manda a los soldados jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu de rebeldía, porque tienen ganas de afán de justicia, de lo que ellos creen que es hacer justicia. Para este chico, con este severo trastorno de personalidad, él seguramente se sintió excesivamente frustrado, vio como muy difícil la posibilidad de seguir cursando naturalmente sus estudios. Hay que ver si tenía presión en la casa, pero te muy llevas bien, la materia, exactamente, no vuelvas. Claro. Exactamente, estoy de acuerdo, Mauro. Muchas veces los padres, cuando son muy autoritarios, no tienen diálogo con sus hijos, se vuelven demasiado rígidos y entonces le imponen a los hijos un nivel de exigencia que el chico siente que no puede cumplir y entonces hace una locura como esta que podría haber terminado tremendamente mal, como ustedes bien decían, en un potencial homicidio. No sabemos cuáles eran las intenciones. Lo que sí sabemos, con los pocos elementos con los que contamos, es que es un sujeto que no ha podido tolerar la frustración, no ha sabido hacer con la frustración lo que hacemos los seres humanos que nos enfrentamos a lo largo de la vida con innumerable cantidad de frustraciones. Que no apuntó a la maestra, apuntó a la vicedirectora, apuntó, digamos, también a una autoridad del colegio que va más allá de la maestra, pero a quien acuchilló es a la vicedirectora. Peló, digamos, esa autoridad que es, digamos, un casi descreimiento, claro, un descreimiento de la autoridad, es
No me importa la ley, no me importa la autoridad, para mí no existe nada, existe mi problema y yo soluciono mi problema de esta manera. Lo que pasa es que cuando una persona tiene un trastorno de personalidad, como el que parece padecer este chico, no siente que está interactuando con la autoridad, sino que siente que es víctima del autoritarismo. Digamos, una cosa es la autoridad y otra cosa es el autoritarismo. El autoritarismo es... El sujeto siente que le están imponiendo caprichosamente una ley, una sanción, ante la cual él se tiene que someter y tiene que ser víctima de eso injustamente. Y entonces él se revela haciendo lo que para él es justo, que es que nadie se interponga en su camino y que nadie le imponga autoritariamente leyes que lo frustran. Bueno, el otro día contamos la historia de un chiquito de 14 años en La Plata que desapareció 6 días. Lo había mandado a comprar 1 kilo de mozzarella para alimentar a sus 7 hermanos y a los padres. Y como se le pierde la compra de 400 pesos y estaba acostumbrado, le había pasado varias veces que el marido de la madre o la pareja de la madre lo había castigado, en términos creo que físicos, corporales y verbales, decidió irse 6 días para no volver a esa casa donde sentía que estaba el peligro que podía ser la sanción de su padrastro porque había perdido la compra de la mozzarella para la familia en un estado de desesperación, que era tal vez la única comida importante de la semana. Yendo a esto de qué le pasa a los pibes cuando de un lado se zarpan del límite y del otro lado son benévolos o protectores, ¿no? Exactamente. Tenemos un ejemplo incluso en la sociedad japonesa, que es muy estricta, hipermoral, y cuando una persona cometía un pecado, un delito, una estafa, se sometía a una autosanción que era el harakiri. Se mataba porque se autocondenaba, porque sentía que la sanción que había cometido era imperdonable. Es muy difícil criar hijos. Es muy fácil reproducirse, pero es muy difícil ser padre. No es sencillo. Nadie te da un manual, digamos. ¿Cómo? No hay un manual. No hay un manual, a pesar de que hace muchos años una psicoanalista argentina creó lo que se llamó ella la escuela de padres y ahora volvieron a resurgir nuevamente el proyecto de escuela de padres. Es muy difícil tener ese justo término medio donde uno ni sobreprotege a los chicos, ni los extorsiona con premios o con regalos, porque el chico que es extorsionado después se vuelve extorsionador. Claro. Ni cría a un chico al cual lo gratifica innecesaria y excesivamente, y entonces de algún modo se está transformando a ese chico en un ser autoritario, en un déspota, en un tirano que tiene amenazados a los padres, o lo contrario, como vos bien decías, Mauro, un chico que de pronto siente que vive en un sistema tan rígido donde sus errores se vuelven imperdonables y entonces siente que la única salida que tiene es irse de la casa para evitar lo que él... La sanción. La sanción que obviamente en este caso tiene que haber sido desmedida. Esa imagen no deja de helarme, de sorprenderme, la del detenido en este caso, de pensar que tiene 14 años y tiene guantes colocados, parece de las series norteamericanas o de los episodios que vienen de Estados Unidos. Esto te digo, Doc. Sí. Esto es impresionante. Sí, lo estoy viendo. Este armado de la preparación para el acto criminal, ¿ves? Eso me impresionó muchísimo. Está muy bien el ejemplo que vos pones. Hay muchísimos casos en los Estados Unidos de chicos que han sufrido bullying, por ejemplo, durante la escolaridad, y años después se compran un arma, van y matan a alumnos del colegio en una especie de situación de venganza con gente que no tuvo nada que ver con él, pero dejando un mensaje, algo así como reivindicarse socialmente de la humillación a la cual él se sintió sometido crónicamente por el bullying. Las instituciones, igual que los padres, tienen que tener para con los sujetos una cuota importante de diálogo, de amor, de comprensión y al mismo tiempo de saber poner los límites. O sea, el ser humano tiene 2 límites que son imposibles de no respetar. Uno es lo real, o sea, yo no puedo bajar de un 10º piso por el balcón, tengo que bajar por la escalera o por el ascensor. Y el otro límite que tengo es el deseo del otro, que es respetar la voluntad del otro, lo que significa ingresar en una situación social donde mis derechos terminan, donde comienzan los derechos de los demás, y es allí donde tengo que aprender a respetar la autoridad, las jerarquías,
todo lo que significa convivir en una situación social como es el colegio. Evidentemente este chico actuó, como vos sugerías, Mauro, con premeditación y alevosía. No, este chico venía juntando resentimiento y odio y arma el plan, porque el primer ataque, Belén, doctor, es contra la maestra que lo reprobó. Lo que pasa es que como la maestra que lo reprobó grita y se lo logra sacar de encima, con la ayuda de otra gente, le queda en el camino la máxima autoridad del colegio y va por ella. Es decir, que el plan original era ir sobre quien sentía seguramente que le había arruinado la vida, que era la docente que lo había reprobado. Sí, ¿no? lo que más impresiona de esto, primero, es la desproporción en la conducta, sí. Digamos. Eso es otra cosa que los padres tenemos que tener en cuenta. Cuando los hijos cometen alguna infracción en la vida cotidiana, las sanciones tienen que ser proporcionadas a la falta. Si un chico se levanta antes de la mesa, no lo puedo castigar diciéndole que por 6 meses no va a haber televisión. ¿Por qué? Porque la sanción es excesiva, difícilmente yo la pueda cumplir, y además le estoy enseñando al chico a tener una desmesura en cuanto a las reacciones. Quizás este chico está acostumbrado a vivir en un ámbito donde ha habido desmesura en las reacciones, claro, donde los errores se pagaban caros. Y entonces lo que él consideró una injusticia o un error que cometió la institución con él mismo, él hizo que la pagasen caro. Mira el rictus que tiene en la boca. Sí, sí, es impresionante. Lo que pasa es que acá tenemos que ver las dos cosas. Tenemos que ver al sujeto que fue una víctima de un sufrimiento psíquico y que se transforma en victimario. Obviamente lo que más nos impresiona es esta segunda parte. Lo que nosotros vemos es cuando este niño se transforma en victimario, pero los seres humanos tenemos una tendencia a hacer activamente lo que sufrimos pasivamente. Es una manera de elaborar las situaciones traumáticas. Y muchas veces los padres en general funcionan como modelos. Jacques Lacan decía que los hijos son un síntoma de los padres. La adolescencia es un momento vital muy particular. Y se construye la personalidad también, ¿no? No solamente se termina de consolidar la identidad, sino que tenemos un cuerpo de niño con una pulsionalidad, con una instintividad de un adulto. Es como si un coche chiquitito le ponemos el motor de una Ferrari. Hay una suerte de descontrol en los impulsos que se logra con el paso del tiempo y con la madurez y con la adultez. Entonces, muchas veces los chicos se copian de los padres, se identifican con los padres. Si este chico ha tenido padres violentos, él encontró que la manera de resolver los conflictos es la violencia. O muchas veces un chico tiene padres que son excesivamente pasivos, tolerantes, comprensivos, y el chico toma al padre como modelo, pero para hacer exactamente lo contrario. Dice, yo no voy a ser un sumiso como mi papá, yo voy a rebelarme, voy a imponer justicia. O sea, es tan difícil esa situación donde nosotros nos ofrecemos como padre, como modelo de identificación, y siempre esperamos que los hijos se identifiquen con nuestros aspectos positivos. No siempre ocurre eso, y muchas veces nos sorprendemos viendo cómo padres alcohólicos tienen hijos abstemios, o padres correctos y morales, producto de la rebeldía adolescente, tienen hijos absolutamente transgresores. Pero ahí está digamos, el que es abstemio, porque está buscando el modelo opuesto al alcohólico, está buscando una situación de bienestar. Exacto. Él sabe que está mal. Toma al padre como modelo para hacer lo contrario. Para hacer lo contrario, pero lo contrario es lo bueno. ¿Qué pasa cuando el modelo es bueno y hacen lo contrario para rebelarse contra los padres? Y pasan cosas desagradables como las que vemos todos los días. Lamentablemente, lo que uno quiere es que los hijos se identifiquen con los aspectos positivos de uno, pero para poder hacer eso, para poder lograr eso, uno tiene que tratar amorosamente a sus hijos, no les tiene que mentir, tiene que privilegiar el diálogo. Y hoy en día es muy interesante lo que vos señalás, Belén, porque la ley dentro de una familia está instaurada por lo que se llama la función paterna, el padre. ¿Esto qué quiere decir? Hay madres que son solteras o madres viudas que cada vez que le dicen al hijo que no a algo, que no lo gratifican, están ejerciendo la función paterna. El padre es el que de algún modo pone la ley dentro de la familia. En estos tiempos que corren,
El padre trabaja muchas horas, está ausente, no tiene tiempo de dialogar con los hijos, llega agotado a la casa, es víctima de una situación de estrés muy grande, o muchas veces, después del divorcio, los padres tienen un sentimiento de culpa tan grande que tienen un exceso de gratificación con los hijos y hacen hijos malcriados, despóticos, maltratadores, narcisistas. Es muy difícil ese delicado equilibrio. Lo que pasa es que, como yo decía antes, ser padre o ser madre implica tener tiempo, tener una disponibilidad de cariño, y hay que saber decirle a un hijo que el amor y la comprensión no implican una gratificación continua. El sujeto tiene que aprender a tolerar la discontinuidad del placer. El no es la discontinuidad del placer. Cuando a mí me dicen que no, mi mamá, mi papá, el mundo me está diciendo que yo no puedo hacer lo que quiero y que existen reglas que tengo que respetar. Cuando una persona no tolera la discontinuidad del placer, cuando una persona quiere tener un placer ilimitado, o porque fue acostumbrado a tener un placer ilimitado, o porque fue tan frustrado que tiene resentimiento y entonces quiere tener gratificación por mano propia, nos encontramos desagradablemente con estos casos, donde hay muchas causas, esto está multideterminado, pero en general, además del factor constitucional, además de la impulsividad que puede tener una determinada persona diferente de otra, en general nosotros tendemos a comprender esto como trastornos en lo que significó el proceso de crianza, chicos en los cuales falló el modelo de crianza, los padres no supieron o no pudieron hacer lo que hubieran querido hacer con sus hijos, y nos encontramos con estos desagradables casos que requieren obviamente tratamiento familiar, reeducación de un chico que tiene esta patología, y obviamente no puede formar parte de una institución escolar común y corriente, normal, si no sufrió un tratamiento donde alguien, un profesional, diga que está en condiciones de integrarse socialmente porque ha aprendido a tolerar la frustración, ha aprendido a dialogar, ha aprendido a tener una relación amorosa con el otro, donde a nadie que tenga una relación amorosa con el otro se le ocurre tomar armas y ponerle o intentar ponerle fin a la vida de otro. Por supuesto. Muchísimas gracias, Al Luis. contrario, gracias a ustedes. Como siempre. Gracias, Mauro. ¿Cómo no? Rafa, estás en la City Porteña. ¿Cuánto estás?